el corto surge de una necesidad que fue muy, muy espontánea y muy real. A mí me impactaba ver a la gente peleando en las colas de los mercados, viendo la violencia que había en las calles cuando habían camiones con comida. Eso a mí me causó tanto impacto que lo retraté. Empecé a escribir unas historias, hice varias historias cortas y bueno, esta fue una que yo dije, vamos a rodar esto. Esto fue en diciembre y lo rodamos en los primeros días de febrero. Fue un periodo muy corto de preproducción y de que todo el equipo, pues conseguir el equipo que estuviera disponible, pero lo logramos. Incluso los dos actores, Juliana Cuervos y Gabriel Agüero, estuvieron muy dispuestos porque el proyecto les llamó mucho la atención y se podían identificar con el proyecto muy fácilmente. O sea, no hubo un requisito de preparación demasiado intenso. Trabajamos mucho con las emociones que teníamos presentes en nuestro día a día. Viví, vamos a decir, peleas dentro de los mercados por comida, no a nivel de saqueo, pero sí viví en múltiples ocasiones esa violencia entre una comunidad. Yo vivía en una calle donde había un supermercado, y yo todas las mañanas veía cómo se formaba una cola bueno, casi que de 1 kilómetro, que salía a la calle, salía y daba una vuelta por un estacionamiento. Y luego cuando me interesé por los saqueos, que empezaron, que también hay momentos claves durante el año donde ocurren los saqueos, ¿no? Que es cuando la gente está más desesperada, vamos a decir, suele ocurrir mucho los meses de enero, que hay como una pausa en la economía, la gente no trabaja. Diciembre, bueno, el gobierno siempre trata de surtir un poco en diciembre, pero en enero casi siempre hay como un momento de desesperación, donde, bueno, pueden haber picos de saqueo. Entonces, ese enero yo me puse a investigar y sí llegué a una escena de un camión que fue saqueado, pero llegué después, porque ya yo estaba en modo investigación. Y lo retraté, o sea, yo estuve retratando y estudiando saqueos de la vida real para retratarlo en cine. Que conseguir la comida fue bastante complicado. Una de mis metas era trabajar con comida de verdad, es decir, en el rodaje no estamos trabajando con alimentos falsos creados en el departamento de arte, sino que estamos trabajando con harina de verdad, pasta, bultos de arroz, que todos fueron conseguidos fuera de Caracas. El departamento de producción tuvo que hacer un trabajo de comprar a distintas personas esta comida, porque para mí era muy importante repartir esta comida al equipo como parte del pago. Esto también fue algo que hablé con los pequeños financistas. Vamos a decir que esto fue un proyecto muy bajo presupuesto, pero sí tiene un presupuesto, que lo recaudé gracias a varios financistas que pues, bueno, uno de ellos vive en Hong Kong, por cierto, cerca, un poco más del lado donde están ustedes. Y para ellos les dije, mira, esto es un proyecto, sí, de cine, pero también es un proyecto social, donde yo quiero involucrar a un grupo de personas y como en Venezuela el dinero, el bolívar, vale poco, yo quiero que parte del pago sea esta comida que vamos a utilizar en el rodaje, en el saqueo. Todo el mundo ahí se llevó sus 2 paquetes de harina, su paquete de arroz, o sea, eso lo repartimos al final, incluso tenemos unos planos bueno, cuando se repartió la comida, ¿no? Pero eso fue muy conmovedor. Eh, También recuerdo momentos cuando estábamos preparando el saqueo, que salió en una sola toma el saqueo, por supuesto que repetimos para tener los diferentes ángulos y tal, pero fue muy natural todo.
porque es una realidad que estábamos acostumbrados a vivir. Y trabajamos también con 60 no actores, que serían los que están involucrados en el saqueo también. Y el sentimiento todos lo compartíamos, es decir, ¿qué sientes cuando llevas horas esperando en una cola para comprar comida? De repente te dan la noticia de que ya se acabó, no hay suficiente para ti, pasa un camión y bueno, el caos generalizado. Eso fue bastante impresionante vivir una ficción, que esto es un proyecto de ficción, cuando lo llevamos a la pantalla, pero en la vida real no es ficción. Bueno, ha sido una experiencia muy conmovedora y para mí emocionalmente ha sido también un viaje. Yo no me esperaba, no sabía dónde la íbamos a proyectar. Yo simplemente sabía que yo tenía que rodar eso y que lo iba a sacar a la pantalla. Lo hemos distribuido en más de 35 festivales en 18 países. He viajado, vamos a decir, a unos 6 o 7 países con el proyecto, de repente un par más, no me acuerdo ahora, tengo que sacar la cuenta, pero ha sido, mira, desde Alemania, Finlandia, México, digo, donde estuve presente y pude interactuar con las audiencias, fue muy interesante, ¿no? Lo que me comentas de países, vamos a decir, que están en otra situación económica, las reacciones suelen ser de mucho impacto. En Alemania tuve unas conversaciones muy interesantes con la audiencia, que también querían un poco más del trasfondo, también en Finlandia. Luego en México ocurre otra cosa. Hubo muchas preguntas y dudas sobre la vericidad de lo que estaban viendo en pantalla. Que bueno, por supuesto, bienvenidas todas las preguntas y todas las opiniones. Fue algo que yo quise hablar con la audiencia, pero incluso escuché un comentario que politizaba el cortometraje y me preguntaron que si el corto, bueno, típico, ¿no? Que si el corto lo financió Trump. Eso a mí me creó como, wow, bueno, me impacta que yo esté llevando una realidad que yo he vivido a una proyección y las mismas personas duden de que sí es real, ¿no? Lo que están viendo, porque no lo pueden creer, o porque gracias a la desinformación, es que vivimos en una era de demasiada información, uno no sabe qué es real. Yo creo que es sano cuestionar, preguntarse, ¿es verdad la información que estoy consumiendo? No lo critico, creo que es correcto dudar. Pero bueno, ahí la respuesta fue sí, es una ficción, es una historia llevada a la ficción, pero inspirada en la realidad. Y compartí varias historias de la vida real que me han pasado a Joanna Nelson, porque claro, esto está creado en una base es decir, realidad que yo he vivido, investigaciones que he realizado, pero me baso mucho en las vivencias las vivencias personales. Y también lo otro interesante es que el equipo de producción, si ya, bueno, empezamos con una conversación un poco más de política, tiene diversas opiniones políticas. Y todas estas personas estuvieron de acuerdo con lo que se estaba mostrando en pantalla. Es decir, que no se trata de izquierdas, derechas, de dónde nos situamos en en un nivel político, sino estábamos contando una historia real, que todos nosotros como venezolanos podíamos decir que mira, esto yo lo he vivido. Sí, es una pregunta muy bonita y aunque es un tema muy difícil y triste, me alegra despertar emociones en seres humanos de empatía y de querer aportar.
Creo que eso era en gran parte lo que quería lograr con esta historia. No hay nada directamente relacionado con el cortometraje, es decir, que hay alguna ONG o algo relacionado con el proyecto o con la productora de cine que hizo este proyecto, pero por supuesto que tengo muchísimos amigos que están trabajando en ONGs para llevar medicamentos, para llevar comida. Justamente hace 2 días hablaba con una amiga porque yo también colaboro, yo también envío no solo a mi familia cada vez que voy, pero yo envío para toda la sociedad venezolana. Me encanta colaborar con estos envíos, así que por supuesto que sí. Hay una organización que se llama Salud para Venezuela, que también organiza muestras de cine, y en esas muestras de cine ellos también recaudan fondos para mandar a Venezuela. No, lo del cumpleaños lo viví en el sentido de que en el cumpleaños de mi mejor amigo, que estábamos él y varios familiares de él, solo se hablaba de la harina. ¿Dónde compraste la harina? ¿Cómo conseguiste la harina? Entonces después, no, que la harina se la compré a los chinos, en la tienda de los chinos en los Palos Grandes, pero no quedó bien. Entonces, todo el cumpleaños estábamos hablando de la harina que se consiguió para la torta. Esto fue algo tomado de mi vida directo tú, y lo convertí como parte de la historia. Eh, por otro lado, cosas que me han marcado y que me han creado heridas profundas ha sido ver a las personas llorando de hambre, personas cercanas a mí que han quebrado en llanto porque tienen hambre. Eso fue algo que me marcó terriblemente, terriblemente. Y encima que son personas que han terminado en carreras o trabajos que no eran su original destino. Em, por ejemplo, una manicurista amiga mía que antes trabajaba, bueno, trabajaba en administración, termina haciendo también este tema de manicuras a domicilios por temas económicos. Y se me ha puesto a llorar, pero no te puedo explicar de lo mal que lo está pasando. Esto fue como hace 3 años. Sí, aproximadamente en el 2017. Eso a mí es que me crean nudos en la garganta todas estas pequeñas historias que me han venido ocurriendo. Personas que conozco de toda la vida que de repente han perdido 10 kilos y los veo en la calle y la cara se me transforma, pero uno lo tiene que esconder porque no les puedes decir si realmente te ves fatal. No, pero todas estas cosas a mí han creado en mí una necesidad de contar y llevar esto como artista, como cineasta, y es lo que estoy haciendo ahora con un proyecto largometraje que llevo trabajando desde el 2018, y son varias historias de la vida real llevadas a la ficción, como hice con el cortometraje también, pero profundizando mucho más en qué es vivir en crisis, qué es vivir en crisis y cómo se lleva esa crisis, no solo físicamente, que es lo que se vive en Venezuela, una crisis donde no hay de repente suficientes alimentos, ni salud pública, ni agua, ni luz, electricidad, sino cómo esa crisis ahora una la lleva por dentro, una crisis moral, ética, donde hay un deseo muy grande por tener otro tipo de vida. El deseo de vivir en una comunidad que funcione, una comunidad donde podemos aportarnos los unos a los otros en vez de robarnos, en vez de mentirnos, en vez de tener que vernos como enemigos. Ese sentimiento que fue muy duro para mí como venezolana ver que estaba ocurriendo en mi país, pues es lo que estoy llevando a la pantalla y que lo quiero explorar con este nuevo proyecto.
que lo tendré como para el 2021 o principios del 2022.